Julián Quito, el héroe sin rostro. Historia basada en la sublevación de Columbe de 1803. Luego de una titánica construcción de la línea del ferrocarril en la Nariz del Diablo, el tren avanzó hasta Guamote y luego a Columbe. Era el tren del sur, impulsado por el general Eloy Alfaro Delgado. Fue en 1899 cuando llegó a la parroquia. Eran tiempos hermosos. El tren se detenía a cargar el carbón, pues aquí estaban las bodegas con este material. Llegaba con los vagones llenos de pasajeros y de mercaderías que intercambiaban de la costa a la sierra. Traía el pescado, las piñas, los mangos, naranjas, cocos, dulces, herramientas y la mayor novedad, el arroz. Era una fiesta. Las familias llegaban de las comunidades a esperar por sus padres y hermanos que venían de trabajar en las plantaciones y zafras. Mucha gente de la parroquia trabajó en el tren como brequeros, fogoneros, estibadores, bodegueros. Algún día volverá el tren a la parroquia. Julián Quito, el héroe de Columbe. Este proyecto es parte del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Línea de fomento de la memoria social y el patrimonio cultural. Convocatoria 2025.